buenos días. Bueno, queríamos o querríamos que de alguna forma pues quedasen marcados los comienzos de los cuatrimestres de alguna forma, ¿no? Señalando con una charla, señalando ese cambio de fase a lo largo del curso. Hoy tenemos con nosotros a Emiliano López, que junto con Mónica Rivera tiene su estudio en Barcelona desde el año 2001, en el que los dos, después de acabar estudiando en Estados Unidos, llegan a Barcelona y montan allí su estudio. Emiliano nace en Mendoza, Mónica en Puerto Rico, en San Juan, ¿no? Y hoy solamente puede estar Emiliano porque Mónica está en San Luis, en la Universidad de Washington, y la única opción que podíamos tener de que viniesen los dos, que era nuestro deseo, nos quedaba ya en la época de exámenes al final del cuatrimestre. Entonces, pues con dolor, por lo menos para mí y supongo que para todos, pues hoy Mónica no puede estar. Mónica es la chair en la escuela del programa de graduado, y se pasa buena parte del año en Estados Unidos y tiene una dedicación bastante importante, ¿no? Luego contará incluso Emiliano cómo esa implicación en la escuela tiene también una conexión gallega bastante próxima y vinculada a la escuela, ¿no? La intención de traerlos a ellos era que, la verdad, aunque estábamos discutiendo antes, haciendo memoria para recordar si habían presentado su trabajo aquí, que no acabamos de saber si llegó a darse esa situación. Lo que sí es cierto es que en Santiago sí que ha dado charlas, hemos estado los dos en esas charlas y más gente, y la intención era que estuviesen porque llevan una relación con Santiago de más de 10 años, con Otero Pombo, al que conocéis por el trabajo que realizaba con Víctor López Cotelo, y ellos comienzan una etapa nueva con nuevos proyectos, de los que tan solo sale una pequeña parte, no la más significativa de todo lo que han realizado, pero una parte importante. Han tenido una conexión bastante larga con la ciudad, con nuestro territorio, y además es una conexión que se ha contado muy poco. Es decir, yo por lo menos no he estado nunca en ninguna explicación más que muy fragmentaria, de frases como muy cortas, y hoy parte de la charla pues lógicamente va a contar algo. De hecho, la imagen que tenéis en el cartel pues viene de esa relación con Santiago. Se hicieron muy conocidos a partir del FAZ. Del FAZ, creo que recordar que era el 2008, por las viviendas, unas viviendas sociales, en las cuales de repente aparecía, tanto en la representación, en las fotografías, como en la concepción del proyecto, una búsqueda con el uso, con no la separación, sino más bien la unión entre lo público y lo privado, con las relaciones, con un devolver la relación del propietario de la vivienda con sus vecinos, ¿no? Ese proyecto fue un proyecto muy importante, que quedó un poco, yo creo que tapado por el siguiente proyecto, que era el Hotel Aire de Bárdenas, que se convirtió mediáticamente en todo un revulsivo, y
establecían una relación muy importante con un territorio muy complicado, ¿no? El desierto, y al mismo tiempo con un trabajo que ellos llevaban realizando desde hace años, que era esa conexión entre el interior y el exterior, con la ventana, ¿no? O sea, desde mucho tiempo antes, si hablabais con ellos, pues os estarían hablando de ventanas, ¿no? A partir de ese momento empezaron a abrir ese abanico y empezaban a trabajarse con otros umbrales, esos umbrales domésticos de los que va a hablar hoy y que han ido recorriendo buena parte de su trabajo. Lo cierto es que el trabajo de ellos, de Emiliano y de Mónica, es un trabajo en el cual se concentran mucho en los proyectos. Hay, diríamos que saltos muy significativos en los que abordan el uso de materiales que son específicos, que tienen mucho que ver con cada uno de los proyectos. Yo diría que las investigaciones son investigaciones muy profundas, que siempre se inician y que en cualquier momento podrían volver a desarrollarse. Y luego también una parte extraordinariamente significativa vinculada al contexto. Es decir, no van a olvidar nunca el lugar en el que se asientan, ¿no? Por tanto, bueno, pues son muchas características de temas que yo creo que son extraordinariamente importantes para todos nosotros, y quizá ellos los han ido desarrollando, pero la difusión de su trabajo en este momento yo creo que ha quedado un poco absorbida por la dedicación a la docencia que están realizando con muchísima densidad, y que yo creo que algo contará. Pero me parecía que, y espero que así os lo parezca y que no esté equivocado, que todo esta suma de cosas que van entrelazándose en cada uno de sus proyectos os pueda resultar interesante. Este tema de umbrales domésticos lo llevan abordando desde hace tiempo, y cada vez va aumentándose, ¿no? Hoy ha aumentado, ¿no? Esos umbrales domésticos. Entonces, bueno, pues sin más, dejaros con él y muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por tus palabras y gracias por invitarme a la escuela. Es un placer poder estar aquí, poder estar en persona y no tener que estar con un Zoom entre medio. Como ha dicho Carlos, bueno, nuestro origen es diverso. Yo nací en Argentina, pero crecí en Barcelona y estudié en Barcelona, de ahí viajé a Estados Unidos. Nos conocimos con Mónica, que ya ha hecho toda su docencia en Estados Unidos, y decidimos volver a España, porque en aquel momento había muchas oportunidades, digamos, para arquitectos jóvenes, incluso bastantes premios como que salían para arquitectos jóvenes concursos, que no hacía falta experiencia para presentarse, y decidimos arrancar el despacho juntos aquí. La docencia en Estados Unidos siempre ha sido algo que nos ha atraído, sobre todo a Mónica, y por eso ahora estamos como con un pie aquí y un pie allá, digamos, ¿no? Pero el pie que tenemos aquí es en este edificio, como veis aquí, del siglo XIX, una casa, un edificio residencial, pero que nos funciona muy bien como despacho, con esta secuencia de habitaciones y sobre todo con este recorrido entre todas estas estancias, que no tiene un final. Muestro el lugar donde trabajamos. Justamente Carlos me ha entregado su última publicación, que es sobre cómo trabajan los arquitectos, dónde trabajan los arquitectos, y no por casualidad, supongo, esta conexión que tenemos de intereses con Carlos, creo que es importante explicaros dónde trabajamos. Es el característico chaflán de Barcelona, que si habéis estado os debe sonar, del casco antiguo diciendo el ensanche, que ya se puede entender como el gran casco antiguo de Barcelona, pero este chaflán está en la ciudad de Murallas y fue la primera maqueta que se hizo antes de construir todo el ensanche, o sea que es el único chaflán dentro de Murallas. Como sabéis, Barcelona está, la cuadrícula Sardá la rotó 45 grados para que todas las fachadas tuvieran sol a lo largo del día, y siempre hay un chaflán que mira sur. Nuestro edificio mira a sur, esta fachada mira a sur, por lo tanto es un reloj, ¿no? Un reloj solar donde mi despacho está en esta ventana y el de Mónica está a poniente, que eso ya indica que yo soy más de mañanas y Mónica es más de noches, ¿no?
Y esto es lo que vemos, los otros chaflanes. Además, son condiciones del chaflán que salen de la norma del chaflán de Barcelona, estas especie de híbridos de galerías, que será una palabra que saldrá bastante hoy, que miran a la calle. Normalmente las galerías en Barcelona están dando al interior de manzana, pero esta es una que, como veis, el factor de vestimenta es importante, o sea, es una fachada activa, en el sentido de que requiere del usuario para controlar la temperatura interior. En invierno es un captador solar y en verano se convierte directamente en un espacio exterior. Las persianas de Cordill, que llamamos en Barcelona, que se tira de la cuerda, se enrolla hacia arriba, ahora más popularizadas por una marca que se llama Persiana Barcelona, que han hecho una patente modificando la lama para que cuando llueva el agua no pase y entonces puedas proteger la ropa si la quieres secar. Pero es un lugar muy didáctico en términos de, digamos, sentido común respecto al clima. Estas galerías que las cerramos son captadores solares en invierno, pero necesitamos máxima ventilación y protección solar en verano para que funcionen. Aquí veis esta secuencia de espacios, cómo trabajamos. La mesa normalmente es una mesa del desorden. Hay textos que implican o que explican que a más desorden, más creatividad. Si es así, Mónica es más creativa que yo, porque yo soy más ordenado que Mónica, aunque Mónica es mucho más ordenada digitalmente. Y yo no sé si a vosotros os pasa eso, que no hay una relación directa entre la vida real y la vida esta digital que llevamos. Pero bueno, dentro de ese desorden, ese apilamiento y esas referencias que siempre necesitamos tener a mano, pues como os imagináis, es bueno, procesos de diferentes escalas, de dibujo, de maquetas, para entender bien las volumetrías de las propuestas que hacemos. Y luego también una serie de fotos que vamos haciendo, que nos vamos encontrando y que nos ayudan a profundizar en esta idea de los umbrales, de estos espacios intermedios, estos espacios de apropiación que nos interesan y que están normalmente al principio de los diálogos entre Mónica y yo cuando arrancamos un proyecto. Situaciones como estas en San Marco, de cómo simplemente este banco que abraza la columna, casi, digamos, siguiendo su forma, y que con esta pequeña mesa y el respaldo tan potente posibilita esta doble situación. Uno puede estar sentado abierto a la gran plaza o puedes tener este pequeño espacio de intimidad, que pueden haber dos personas hablándose casi a la oreja en medio de un espacio público, participando de esa colectividad, pero teniendo a la vez esa intimidad, ¿no?, que propicia simplemente el estar arropado por esta gran masa pétrea, ¿no? Nos interesan estos elementos. Claro, esto no es un balcón, esto es un elemento arquitectónico que construye la mayor parte de la ciudad del siglo XIX en Europa, que se repite en todas las fachadas. Esa repetición casi mimética, porque no es un dibujo de un arquitecto, sino que viene de la disposición de la industria, es lo que nos da ese orden y esa secuencia en las ciudades, y que sirve sobre todo para limpiar los mecanismos de control solar y control visual, no tanto como para salir, pero que a la vez este soporte puede tener infinitas posibilidades, ¿no?, como veis aquí, de un extremo al otro. Nos interesan estos momentos. Por ejemplo, esto es en Puerto Rico, en un balcón muy estrecho de una casa colonial, que ahora es como el restaurante más característico de San Juan, y cómo la balaustrada, gruesa, pesada, a 90 centímetros, con una mesa a 70 centímetros, te da la medida exacta para poder apoyar el brazo, mantener el libro abierto, sin ningún esfuerzo. O sea, en este sentido es cómo tiene que ser una barandilla. ¿De cristal? Seguro que no. Estas situaciones intermedias, de umbral, ¿dónde están estos dos personajes? ¿Están dentro o están fuera? Están con el confort interior, pero mirando hacia afuera. El alféizar
de la ventana se ensancha, puedes desplegar todo tu desayuno, el periódico en este espacio, estás protegido, miras hacia afuera. Incluso si os fijáis en la imagen, puedes decir, bueno, pero no pueden ver porque tienen justo el travesaño de la guillotina en la línea de los ojos. Bueno, pero quizá eso también te da una cierta intimidad y la gente que pase no sabe quién eres y puedes tener también esta relación más íntima en la charla. O sea que al final no son todo errores. O, obviamente, la arquitectura japonesa, con todos los filtros, el espacio que necesita para desarrollar estos distintos filtros, unos filtros para evitar la radiación solar, filtros para potenciar la luz, como es el papel, y para dar intimidad, que se mueven en unos rieles, que si estos rieles son nada más de madera y tienen una cierta altura, pueden servir también como un banco o habitar ese grosor entre el interior y el exterior. Y la pequeña barandilla, que está también justo a la altura del brazo. O, esto es en Mallorca, cómo al adaptar un bar en una parada de mercado que es más profunda de lo que normalmente sería un bar, porque un bar, pues si lo diseñamos, dejaríamos este espacio para la barra y aquí pondríamos un espejo más o menos bonito con botellas, ¿no? Pero aquí hay escasos 60 centímetros más que dan la posibilidad de ubicar estas mesas, se establece esta tensión, este diálogo entre los que están en las mesas y los que están en la barra, cruzadas por la atención de los camareros, que como os imagináis aquí sacan un montón de tapas, uno ve lo que están comiendo, sirve de reclamo para el que está pidiendo en la barra y luego sobre todo siempre te queda ese deseo de que quieres conseguir algún día estar en esa mesa, que es tan difícil conseguir porque solo hay 3, ¿no? Y esta idea del deseo, yo creo que los arquitectos lo tenemos que siempre intentar conseguir, que la gente tenga ese deseo de ir a estos lugares. Situaciones que están desapareciendo en la costa de Barcelona, en Montgat, los antiguos infraestructuras para baños, que simplemente era un almacén para guardar los trastos necesarios y una sombra donde cada individuo le da su identidad a su lugar a través del hule. El hule es el que aporta la identidad y ya se ve que esto está listo para ser colonizado, ¿no? Ya os podéis imaginar lo bien que se lo van a pasar una tarde de domingo en este lugar. Pero sobre todo, comprender y no intentar ir antinatura, digamos, y saber que no hay mejor confort que estar debajo de un elemento que respira, que transpira, como un árbol. Esto es un gran, creo que era un castaño en Argentina. Ya veis la cantidad de comensales que hay debajo del árbol. Y obviamente no te puedes imaginar mejor lugar para tener una celebración que debajo de un árbol, comiendo, y se convierte una vez más en un lugar memorable, sobre todo por el bienestar que esto produce. Y eso sí que lo tenemos claro. No vamos a conseguir con nuestra arquitectura nada mejor que lo que nos da este entorno natural. Y también entender que nosotros proponemos y luego la realidad impone o la realidad adapta sus necesidades, como estos espacios en la Casa Bloc de Barcelona, que simplemente por los 60-40 centímetros que hay entre el elemento portante y la barandilla, propicia que la gente identifique esos lugares o personalice según sus necesidades. Todo esto lo trabajamos de muchas maneras, también depende del momento, de las situaciones, de la gente que nos colabora en el despacho, pero nos gusta trabajar con maquetas de gran tamaño, muchas veces maquetas a 1:10, donde desarrollamos los sistemas constructivos, como estas maquetas del Hotel Aire. En este sentido teníamos que construirlo con un herrero, y el herrero, la mejor manera de que entendiera lo que queríamos proponer era a través de maquetas, pues construíamos las maquetas.
o como estos apartamentos en Santiago, donde el umbral entre el espacio de la galería interior y el jardín posterior y una posible colocación de un pabellón en el patio eran imprescindibles, ¿no? Las viviendas para jóvenes que ha mencionado Carlos al principio, cómo este umbral puede posibilitar en el pasillo colocar una mesa y apropiarse de esta galería de acceso, incorporando una ventana de guillotina que una vez más aprovecha ese alféizar. Maquetas en las que trabajamos también con Photoshop. Y sobre todo nos interesa la maqueta y quizá en unos estadios más iniciales de nuestra práctica, y que yo creo que en el momento que estáis vosotros es muy útil, porque la maqueta sigue siendo la única manera de representar realmente la luz. La computadora, a mi juicio, todavía no es capaz de interpretar el rebote, la reflexión de la luz en el espacio. Y la maqueta sí que lo consigue. Estos son fotos de maquetas. Pero también trabajamos con imágenes virtuales. Lo que sí que siempre hacemos es que las imágenes virtuales no sean un render, no es algo que sale directamente de un programa, que además se le aplican unas luces que no son reales, sino que cuando trabajamos con imágenes virtuales, lo que hacemos sobre todo es entender claramente la proporción de la secuencia de espacios, pero añadirle los materiales y los elementos más característicos con otros programas, con Photoshop, para entender cómo realmente puede ser ese ambiente, o proponer cómo puede ser ese ambiente, en este caso, pues, un baño iluminado cenitalmente en el Caribe, o estas viviendas multigeneracionales en Esporlas, en Mallorca, que será el proyecto con el que terminaré hoy la charla. Esta idea de estos umbrales, estos espacios de transición entre lo comunitario, lo privado, y entre lo privado y lo más público, la ciudad, es algo que trabajamos mucho en Estados Unidos. Damos clases, como veis aquí, en Washington University en San Luis. Mónica es la chair del Graduate Program, que sería el máster. Como sabéis, en Estados Unidos la carrera se divide en dos partes, es el bachelor y después viene el máster, y los másters son de 3 años y medio a 2 años, depende del tipo de bachelor que has hecho, si es un bachelor profesional o no. Si tú haces un bachelor en biología, puedes hacer un máster en arquitectura para ser arquitecto, y ese máster son 3 años y medio. Pero si has hecho un bachelor en arquitectura, puedes hacer un máster más corto. Y el máster es lo que te da la posibilidad de la docencia posteriormente. No se requiere un doctorado como en España. Ella es la chair de los másters. Y en estos másters yo coordino el curso que sería el primer curso de los másters de 2 años, que es un curso de vivienda colectiva, que trabajamos en diferentes ciudades del mundo, y que el año pasado hicimos este recopilatorio, esta publicación de los 3 últimos años. Este ejemplar es para la escuela, para la biblioteca, que por cierto me ha gustado la biblioteca cuando he subido, y creo que es una bonita biblioteca con unas vistas interesantes. Me podría pasar unas cuantas horas ahí. Y decir también que este libro está realizado por Desescribir, que si no me equivoco son graduados de esta escuela, y que han sido ahora recientemente el Premio Galicia de Innovación y Diseño, y que son pues unos colaboradores importantes en nuestra rama docente, que lo han hecho con mucho cariño y con mucho conocimiento. Desde aquí un saludo a ellos. Y este curso, la particularidad que tiene es que al trabajar en diferentes ciudades, los alumnos están primero 2 semanas con un profesor en una ciudad y luego cambian a otra ciudad. Y en esas 2 semanas trabajamos estos umbrales. La idea es que en 2 semanas se adquiera una conciencia de la cultura, el clima
y esta propuesta en cada lugar distinta de transición entre lo comunitario, lo público y entre lo comunitario y lo privado. Y esto lo trabajamos con estos umbrales, estos thresholds, donde los alumnos arrancan directamente con una imagen y están 2 semanas solo trabajando una imagen. No es que se haga primero el proyecto y luego se representa el espacio, sino que se empieza desde ese umbral. Esta es la portada del libro. Y aquí algún ejemplo. Esto, por ejemplo, es un alumno de Mónica. El dibujo es de gran tamaño. Es un dibujo de 24 pulgadas por 24 pulgadas. Son unos 60 centímetros por 60 centímetros. Y trabajamos siempre en tamaño real. Y desde el principio se genera esta conciencia de la transición y la suma de elementos. Esto podéis ver, es como una evolución de 3 etapas, que obviamente hay más, pero todas son hechas a mano en tamaño real. Esta sería la presentación final. Diferentes técnicas. Mónica sobre todo trabaja o a mano o con 3Ds en computadora y después trabajados con Photoshop. Una situación de umbral en vivienda colectiva. O sea, todo esto está hecho pensando simplemente en ese espacio, sin pensar lo que hay detrás. Obviamente lo vamos dialogando, pero no lo dibujamos, no lo proyectamos primero. Mónica trabaja en Puerto Rico, normalmente, por lo tanto, la fuerza de la luz, a veces es interesante enfatizarla con esos contrastes entre blanco y negro, y todas las celosías que esto, la incorporación de celosías que puede potenciar toda esta sensación de confort, de paso del aire, cómo la imagen puede ir más allá de simplemente la imagen y transmitirnos esa sensación de confort en un entorno de Caribe. Y en mi caso, que trabajo en Barcelona, el primer ejercicio que hacen los estudiantes es como un análisis de lo existente y, si tienen tiempo o capacidad, proponer mejoras en estas 2 semanas. En este caso es un ejercicio de entender cómo es un rellano en un edificio tipo en Barcelona del ensanche, la luz a través de estos pozos de luz, un pequeño banco que en muchos casos se da justo a la entrada, y cuál es esa transición, cuál es esa relación entre lo comunitario, que en este caso es mínimo, y la primera habitación. Siempre hay una habitación, un espacio que es semipúblico, que es el gran recibidor. Cuando abres la puerta no ves toda la profundidad del apartamento, ¿no? Siempre hay una habitación de transición o unos espacios intermedios entre la calle y estos accesos a unas viviendas, en este caso en la Barceloneta. Y todo esto es directamente en maquetas 1.20 y una foto, con la luz exacta. Estos son fotos. ¿Qué trabajamos también con los alumnos? La necesidad de entender la profundidad de campo, que eso no nos da la máquina, perdiendo la definición y ser capaces de definir qué es lo que queremos tener en foco. Y sobre todo, lo que cuando vemos una imagen de arquitectura nos parece natural, pero que cuando la producimos no es tan natural, que las líneas verticales estén paralelas. O sea que es un ejercicio que incorpora mucho conocimiento, digamos, o diludiza o hace visible muchos elementos de la arquitectura en poco tiempo. En este caso, pues un estudiante oriental que plantea una tienda de muebles orientales en un local de Barcelona. Como veis, el fondo está borroso, eso es simplemente poniendo una foto de la ciudad en el fondo, o esta transición entre las galerías, y cómo se comprende que el espacio donde está el estudiante sacando la foto será el espacio más oscuro, y a medida que nos vamos acercando al exterior va apareciendo la luz. O sea que los espacios que construimos no tienen todos la misma intensidad de luz. Son este tipo de maquetas con la fachada puesta detrás, un techo y con esta máquina infernal que se llama teléfono móvil, que hoy en día puedes hacer unas fotos increíbles y no hace falta toda la tecnología que necesitaban
los IMSS, por ejemplo, para sacar esas representaciones de sus modelos, ¿no? Y esto, a la vez, en esta semana, hacemos un dibujo que le llamamos cultural, de Cultural Image, que, por ejemplo, en este caso, este estudiante, visitando la ciudad, se da cuenta de la cantidad de banderas y emblemas que cuelgan de nuestras ciudades, ¿no? Del conflicto, que es algo que en Estados Unidos no hay. El conflicto en Estados Unidos está fuera de su territorio. Por primera vez ahora tienen conflicto con Trump, pero antes no han tenido el conflicto. Entonces, cuando ellos ven esto y dicen, ¿y qué son todas estas banderas, no? Pues él necesita incorporar estas banderas para transmitir que está en Barcelona y se imagina que es un fotógrafo en un piso de Barcelona y que está trabajando con toda esta complejidad y que es un amante de Donald Judd, por tanto todos los muebles son de Donald Judd. Un año también trabajé en Santiago y propuse alrededor del Parque de Bombal, una propuesta que está en este libro, por si estáis interesados, y esta era la visión del estudiante de una posible relación entre una cama, una galería, el exterior, la niebla y esta luz blanca, al contrario de la luz amarilla de Barcelona. Y estos cultural drawings tratando de explicar la complejidad formal, ¿no?, climática también, de las ciudades. Con esto, como introducción, os voy a explicar 4 o 5 proyectos. El primero es una reforma que hicimos con Otero, en Santiago de Compostela, un pequeño edificio al lado de la catedral, que como veis aquí, la galería era el elemento principal y nuestra fascinación por la ventana, por esta ventana de múltiples capas, pues era como un sueño poder realmente trabajar con una galería. La galería existente a la derecha, mirando hacia el jardín, y la respuesta que sería este pabellón desde el jardín, que también mira a la izquierda hacia la galería existente. Es este edificio de aquí, en la Plaza del Obradoiro, en la avenida de Rajoy. Son edificios que, como mínimo, son del siglo XVII, esta pieza. La condición clara de Santiago, que aparentemente las calles o el espacio público es pétreo, sin vegetación. La vegetación obviamente está en las paredes, y luego los espacios interiores de estas casas son absolutamente verdes, ¿no? Este es el estado en el que nos encontramos el edificio. Como veis, había habido una remonta en el edificio de al lado, y el edificio, la medianera se había hundido, y el balcón de la galería, la piedra había bajado. Y a la derecha veis nuestra actuación. Es simplemente recuperarlo y que parezca que no hayamos hecho nada en esta fachada. La galería la recuperamos, en este caso fue madera de cedro canadiense, propuesta por el carpintero. Y para nosotros era trabajar finalmente con una galería de verdad, que en estas viviendas para jóvenes que ha mencionado antes Carlos, nuestra voluntad climática era incorporar unas galerías para vivienda social lo más económico posible. Y la manera que se nos ocurrió y que conseguimos materializarlo fue a través de estas ventanas Graven, que normalmente se ponen de pequeño tamaño para cocinas y que aquí las llevamos al máximo tamaño posible, generando estos espacios que, debido a la inclinación del sol en verano y a la protección de los árboles de hoja caduca en la calle, podemos cerrar el espacio, la piel interior, abrir la exterior y se convierte en un balcón, y en invierno se pueden o cerrar las dos pieles de vidrio, acumulando calor y también generando un colchón acústico a la calle, o
abriéndolo, absorbiendo energía en un suelo oscuro y ampliando el espacio interior. La ventaja de este elemento, pensando en viviendas sociales, es que desde el interior, sin peligro de caída, el usuario puede limpiar todos los cristales. Lo interesante es que cuando se abren, bajan un poquito, incluso en el de arriba te quedan 7 centímetros aquí para poder limpiar el último cristal. O sea que en ese sentido sí que nos interesa trabajar con las restricciones que tiene cada propuesta. Por lo tanto, para nosotros, entender y trabajar, en este caso con Otero, cómo funciona una galería, rehabilitándola, respetando todas las infiltraciones de aire y las dobles cerramientos, ¿no? Este elemento de cristal, pero que no es estanco, el elemento interior, que es el que nos oscurece, pero entendiendo que estos edificios tienen que seguir respirando, tienen que seguir ventilando, no se los puede cerrar herméticamente. Este es el estado en el que nos encontramos. Son fotos hechas por Daniel Riera, que luego la propiedad decidió imprimirlas en gran formato y están dentro de los apartamentos. Y sobre todo veíamos el deterioro en estos puntos claves, ¿no? Cuando la madera encuentra el alféizar de piedra y no resiste al agua, que terminan pudriéndose. ¿Cómo resolver esos puntos de estas grandes galerías? El espacio interior, como sabéis, un jardín con estas camelias de gran tamaño, que obviamente mantuvimos y respetamos al máximo. Y nuestra propuesta fue incorporar biomasa para la calefacción. Esto fue, como veis, en el año 2012. Aparentemente en ese momento es la primera intervención en el casco antiguo de Santiago con biomasa, según Otero. Me parece extraño, porque además Santiago, como sabéis, la normativa no permite tener ningún tipo de captador solar en las cubiertas y no hay gas natural, o sea que todo es electricidad. Y entendíamos que la biomasa era la mejor manera para generar agua caliente. Además utilizábamos la antigua entrada del carbón para entrar los pellets de biomasa y nos permitieron incorporar unos paneles de tubos de vacío que se pueden poner planos en la cubierta de este pabellón ligero que se permite construir al fondo del jardín. Incorporamos también un elemento de agua, entendiendo que estos apartamentos turísticos serían el final del recorrido del Camino de Santiago y podrías llegar a este elemento de agua que se calienta constantemente con estos tubos de vacío. Obviamente la ordenanza nos pedía que siguiéramos las proporciones de las galerías tradicionales, pero este elemento ligero podía tener un desarrollo distinto, pero conservar las características del lugar y sobre todo potenciar esta idea de pradera. Esto es un primer collage que hicimos en esta doble relación que hemos hablado antes entre las dos galerías. Y la propuesta es muy sencilla, son unos apartamentos turísticos sin recepción, una primera habitación que mira hacia la calle. También rehabilitamos el edificio anexo a la planta baja y el espacio comunitario dando al jardín, con una primera entrada de mosaico hidráulico, un primer escalón para la madera de castaño y a partir de aquí todos unos suelos de granito. Este basement me sale, estoy fatal con el inglés, este sótano donde se accede desde la calle para llenar estos depósitos de pellets. Aquí veis las dos tomas de pellets en la entrada y dos apartamentos en cada planta, uno mirando hacia la catedral y el otro incorporando esta gran galería mirando hacia el jardín. Y en la última planta, el espacio que da hacia la calle tiene un altillo con una segunda
con una segunda cama, podríamos decir. Nuestra idea compartida con Otero, en este sentido, fue respetar al máximo lo que nos encontrábamos. Los suelos de castaño estaban en perfecto estado. Decidimos, no teníamos que cumplir código técnico porque es una rehabilitación, pero sí que teníamos que mejorar, sobre todo, el aislamiento acústico entre un piso y otro. Por lo tanto, decidimos derruir los cielos rasos para ver realmente el estado de todos estos pontones y este suelo, pero mantener el suelo tal cual estaba. Y las vigas, también de castaño, que estaban en buen estado, el único problema que tenían es que pandeaban. ¿Es una palabra castellana o catalana? Ahora estoy... Sí, el pandeo también es castellano. Pues las vigas tenían una cierta deformación y lo que necesitábamos era ponerles un puntal, simplemente, pero no había que cambiarlas. Así que nuestra actuación fue esta: apuntalar estas vigas, que nos aparecía, digamos, un pilar de madera en medio de la estancia, pero que nos ayudaba a configurar los espacios y restaurar, como veis, los suelos cuando estaban más dañados con la misma madera. Para los nuevos tabiques o cerramientos usamos el mismo sistema constructivo que se había utilizado, que es el barrotillo con mortero de cal. O sea, no incorporamos ni ladrillo ni pladures, sino que construimos exactamente de la misma manera. Incluso para los cielos rasos, esta media caña de barrotillo para generar las curvas que tenían entre el encuentro de las paredes y el techo. Y aquí veis el pilar, que de alguna manera este puntal nos generan estos dos ámbitos y nos ayudaban a definir también estos espacios, que no creíamos que era un problema. Y también, bueno, enfatizar esta idea de cobijo en el interior. Aquí también teníamos un puntal que nos hacía de soporte para la mesa de la cama. Y desde la ducha ser capaces de poder visualizar a través de la galería y de la fachada original el verde del espacio exterior. La escalera estaba protegida, simplemente rascar y pintar, y la nueva escalera que había que construir la construimos haciendo una mímesis de la existente, con un color champiñón. Y las vigas de castaño laminado en la cubierta sí que las tuvimos que cambiar todas, y dejando sobre todo que respiraran en un futuro para que no se pudrieran. La galería posterior completamente nueva, y esta relación que os mencionaba antes de estos espacios de agua hacia el exterior, pues como mínimo desde la ducha poder ver hacia el exterior y tener este espacio más privado, que es lo que veíamos en estas imágenes del inicio. La importancia del contraluz, de ser conscientes de que hay espacios que tienen una carga de luz menor y que hay que sacar provecho de estos espacios. Toda la planta baja se construyó de nuevo con estos primeros croquis de despieces del granito, que obviamente después se depuró el dibujo para su construcción, pero sobre todo entendiendo que la galería es un espacio a caballo entre el interior y el exterior, que por lo tanto entendíamos que tenía que tener el mismo suelo que el exterior, y pues con toda la maestría de Otero Pombo y sus colaboradores, en este caso Rafa el Cantero, que parece mentira la capacidad que tienen, y esto es algo que entendemos que es un bien nacional. Yo ya no hablo un bien de la ONU. O sea, estos personajes y esta sabiduría hay que ser capaces de mantenerlas y de seguir, digamos, apoyándolas, dando trabajo, pero sobre todo incorporándolas en nuestros proyectos, que a veces también uno
no es consciente cuando dibuja y dibujamos un plato de ducha, decimos, bueno, pues hagámoslo de granito, si se puede hacer el plato de ducha de granito. La ducha tiene que ser grande para que la cortina no se te pegue, por lo tanto 1,80 por 1,80 m, y luego veis aquí el problema que es meter un plato de ducha de granito de 1,80 por 1,80 m. Pero se puede. Y ya queda ahí para siempre, ¿no? Entonces, estos umbrales, estos espacios, ¿cómo resolver este encuentro entre la galería y el granito? Haciendo un alféizar expandido también de granito, que esta piedra exterior suba, se convierta en este antepecho y que simplemente la guillotina tenga este rebaje en la madera para evitar que entre el agua. Como veis aquí, es nada, 1 centímetro. Si entra un poco de agua porque es un día muy lluvioso y con mucho viento, no pasa nada. Y entender también que la madera no puede tocar la piedra y que se necesita que respire. Poner unos conectores de acero inoxidable interior y que la madera nunca toque la piedra para evitar que se pudra. Si os acordáis, en las fotos de referencia tenía un travesaño inferior absolutamente podrido, ¿no? Esta transición desde la calle, el mosaico hidráulico, el primer escalón que se respeta y la parte posterior de granito. Y en el pabellón ligero hacemos una reinterpretación de la galería con los mismos anchos, pero con una ventana corredera que tiene el cristal pegado por fuera de la madera para potenciar este reflejo del espacio exterior y el trabajo del cantero y todo este espacio de agua, que para nosotros es como increíble entender que esto pueda ser posible. Y este edificio ligero, que no acaba de ser tan ligero al final, el peso es bastante grande, utilizando esta tecnología del CLT, del Cross Laminated Timber, la relación entre el dormitorio y un espacio de agua también exterior, en este caso privado, y este gran plato de ducha, incluso el lavamanos, también lo terminamos haciendo de granito, que se construye desde la Plaza del Obradoiro, se monta en una tarde por una empresa del País Vasco, Egoin, y como veis las uniones son solo madera, con estos clavos de madera, estos conectores entre las columnas y las vigas, sin ningún tipo de anclaje metálico. Es casi como un templo de madera aquí en esta ruina hasta que esto se construye. Y esta voluntad de Otero de siempre ir más adelante y de incorporar a toda la industria y de incorporar el tejido cultural en la arquitectura, él quería hacer el primer edificio de madera contralaminada con madera gallega. Entonces, en este caso, como Finsa, que tengo entendido que Finsa ya tiene una gran producción de madera contralaminada, en este caso todavía no era posible, y llevamos el pino de Galicia a Euskadi para manufacturarlo allá. O sea que fue el primer edificio con madera gallega contralaminada. Esta idea de la madera la empezamos a trabajar en Barcelona, en una vivienda particular que hicimos, empezamos a entenderlo, y cuando Otero nos vino a buscar para hacer este proyecto que os voy a explicar a continuación, una cooperativa llamada Cubeiro, él nos dijo: quiero hacer la mejor vivienda social de España. Y decimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Además, nos llevó a ver todo lo que había hecho con Víctor López Cotelo y dijimos, bueno, aquí no tenemos nada que hacer. Entonces se nos ocurrió que una propuesta podía ser trabajar con madera contralaminada. Él en ese sentido se abrió completamente y viajamos por toda Europa viendo las fábricas de madera contralaminada. O sea que para nosotros fue una oportunidad muy importante de conocimiento no a través de él, sino con él. También llamar a una empresa para ir a verla no es lo mismo si llamas de la mano de un promotor
que tiene un proyecto así. Y la idea era construir unas viviendas que respetaran las volumetrías y digamos, el carácter de esta arquitectura gallega, pero con todo el interior de madera contralaminada. Esta era la propuesta para Cubeiro. Cubeiro está aquí al norte de Santiago, una antigua cortiduría en este espacio. Esta es la carretera, esto ya, mi memoria no me... Es la rúa Ponte de Romaño, saliendo para el norte. Un espacio increíble, es como un Edén. Yo entiendo que esto debe estar exactamente igual que os lo enseño ahora, amurallada, la cortiduría, con los diferentes niveles, los espacios para trabajar el cuero al aire libre, los secaderos, las residencias y sobre todo la constante circulación de agua en el espacio. Un lugar increíble, que lo primero era decir, bueno, ¿cómo intervenimos aquí sin tocarlo, sin alterarlo? También una condicionante muy importante era la incorporación del nuevo Código Técnico de la Edificación en ese momento, en el 2008, cuando toda la obra que él había hecho con López Cotelo se basa en una integración con los diferentes niveles y que cada apartamento responde a esos diferentes niveles y que con el código técnico eso ya no se podía implementar. Entonces, ¿hasta qué punto las diferentes plataformas nos permitían conseguir accesibilidad a todas las viviendas y las viviendas hacerlas de una sola planta? Entendiendo estos aterrazamientos, lugares de sombra en este clima tan fuerte que tenéis aquí, que después pierden las hojas y se asolean en invierno. Atendiendo sobre todo a estos detalles tradicionales. Por aquí detrás sería como el acceso principal peatonal hacia todo el complejo. Y estas arquitecturas que nos seducen, que nos gustan. Esta era una casa que estaba justo enfrente, que siempre la veíamos, que tenía este desgaste en el color de la pintura tan bonito y esta parra hermosa, que un día cuando llegamos la habían restaurado. Teníamos claro que esto no es lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Nuestro concepto de restauración no iba por ahí, sino que iba por entender esta complejidad que requiere el territorio para adaptar los diferentes edificios y potenciar, ¿no? Obviamente referencias más o miradas cultas de esta arquitectura tradicional que nos ayudaron mucho para entender vuestra tradición. Y de alguna manera esta imagen era una imagen que queríamos conseguir. Sobre todo con esta, sacar provecho de la idea del muro y la sombra en todo momento. Las galerías, que ya hemos visto antes, incorporarlas en el proyecto y analizar lo que probablemente no queríamos hacer, que es estas propuestas que, como veis aquí, está borrado en blanco todo el terreno que se le da al coche, se pavimenta, y que al final las viviendas son una suma de individualidades, que el umbral está ocupado por el coche. O sea, ya no hay ni siquiera, ya el umbral deja de ser doméstico, es un umbral para el coche. Uno casi que puede llegar a su casa con el coche y ni ver a los otros vecinos, ¿no? Y esta individualidad además está remarcada con todos estos contadores individuales. Cuando entendemos que si toda la energía es colectiva, los edificios serán mucho más eficientes en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo proponer algo sin imponerlo, pero que genere un poquito más una idea de comunidad? En vez de conseguir esta serie, lo que proponemos es esta planta,
entre cubiertas a 2 aguas de teja y algunas cubiertas planas verdes, pero sobre todo organizar las viviendas en torno a pequeñas plazas. Una secuencia de plazas que se accede peatonalmente, incorporando los parkings colectivos, porque por normativa los teníamos que incorporar, y con el mínimo número de ascensores colectivos para poder acceder a todas las viviendas a pie plano. O sea que hay un trabajo medio de infraestructura y de colocación de viviendas que se colocan en el muro, que permiten la circulación por detrás y que sobre todo se van adaptando a esta topografía compleja. Entonces, los caminos existentes se amplían. En la parte exterior al recinto amurallado se generan estas plataformas donde se incorporarán los aparcamientos y se depositan estas casas. Estas secuencias de secciones en la parte amurallada y en la parte extramuros, donde la infraestructura es más potente. Y las casas las proponemos de madera, de CLT, forradas con una piel de ladrillo, como veis aquí, con unos prefabricados en el umbral, en la ventana, que puedan incorporar un elemento de control solar y que incorporen la doble ventana. Una ventana no estanca exterior, que pare sobre todo el viento y la inclemencia fuerte del agua, y una ventana interior. Esta ventana exterior quizá podría ser con el cristal pegado por fuera, como habéis visto, y siempre un espacio a los pisos de arriba. También es esta idea de habían diferentes volúmenes de casas y que uno vive en una casa. Aunque sea un apartamento, la idea es que pertenezco a ese conjunto, a esa casa. Y puede parecer que toda la casa es mía también, ¿no? O sea que la individualidad se pierde y se respeta o se vuelve a esta condición de edificio casa. Pero los que viven en el piso superior siempre tengan un espacio al exterior, al aire libre, que tiene orientación este, siempre tiene sol de mañana. Esta fachada es la fachada sur. Estas ventanas que permitirían el aire, y una fachada posterior más áptica, más de relación con el individuo, que podía ser de madera, como un filtro entre la pared de piedra y verde, las sombras. Algo que siempre nos interesa y que en estas viviendas sociales lo que conseguimos fue que el pasillo de acceso tuviera este setback, como nicho, este espacio que no es suficiente para poderlo cerrar, porque si lo cierras no lo puedes usar, pero lo puedes usar incorporando mobiliario y de alguna manera ocupando el espacio de paso. Pero justo esas medidas intermedias son las que nos interesan y cómo al incorporar todas las instalaciones en la fachada se hace este alféizar más profundo que se puede usar como pasaplatos. Y que al final, si estamos hablando de viviendas sociales para jóvenes, como arquitectos entendemos que esto es lo que nosotros podemos dar como algo más a la arquitectura. Es poder tener este espacio que en un clima como el de Barcelona, pues lo puedes usar 6 meses al año tranquilamente, ¿no? Que es como un espacio casi gratis. Esto es lo que aquí teníamos claro que queríamos incorporar en este espacio de atrás. Las viviendas, como os decía antes, es la primera vez que incorporamos el código técnico y desde entonces siempre dibujamos la normativa en azul en todos los planos. Porque hay tantas normativas últimamente que lo que nos pasaba es que cuando teníamos un tiempo sin ver un plano, veíamos un plano, no entendíamos por qué habían situaciones en el plano que eran extrañas
y eran debido a las normativas, ¿no? Que uno a veces pues tendería a encajar mucho más las cosas. Y desde entonces siempre incorporamos la normativa en todos los planos en color azul. En el último proyecto que hemos hecho llegamos a tener 3 colores de cotas, porque hay 3 normativas que entran y entonces están representadas cada una con su color en los planos. Pero bueno, este espacio de transición, hay 2 tipos de viviendas, unas que son más tipología de casa y otra que es más una tipología de edificio con cubierta plana y con galerías hacia el oeste, que serían estas unidades. Y, como os imagináis, todo el trabajo es trabajar con la topografía para entender cómo la accesibilidad se puede dar en todo el conjunto sin perder la condición del lugar, que eso era lo que a nosotros más nos preocupaba, que estas plataformas no pasaran por encima de todo lo existente. Esta es una imagen del conjunto. Tenía un acceso peatonal desde este punto, una fuente existente hacia arriba. Como veis, la presencia del verde es más importante para nosotros que los edificios, que se pudieran integrar en este verde. Y definir algunos elementos primarios, en palabras de Aldo Rossi, que tuviesen un sentido más comunitario, como esta pequeña escuela, una guardería, en este lugar de acceso rodado, que lo primero que te recibe es esta guardería, una bayuca, ¿no?, como llamáis vosotros, un lugar que siempre haya comida caliente en el centro del espacio. La densidad entendíamos que lo permitía, lugares también abiertos, comunitarios, en la parte antigua, como este alpendre en este espacio. Y estos nuevos edificios que incorporábamos en la parte antigua que se adosaban al muro. Sin dejar de lado las necesidades estructurales, pero uno no llega con el coche a su casa. Es verdad que hay que aparcar y luego probablemente hay que abrir el paraguas para llegar hasta tu casa. Pero ese recorrido lo aceptábamos como una condición de socialización y de conflicto, y incorporar el conflicto quizá en la arquitectura. La idea de la naturaleza y de respetarla al máximo es algo que intentamos en estas casas de corcho, en unos terrenos de pinos y alcornoques, como veis aquí, en Palafrugell. Palafrugell, incluso Albert Pla, desciende de familia productora de corcho. Palafrugell es una de las principales producciones de corcho antes de la filoxera en España, y después de la filoxera toda esa industria cae en picado. Y como sabéis, hoy en día la producción de corcho está centralizada en Portugal, con la recolección del corcho en todo el Mediterráneo. Pero entendíamos que estas casas debían tocar el mínimo posible del terreno existente, un terreno también bastante empinado, respetar los árboles al máximo e incorporar quizá el corcho y la madera en su construcción. Una vez más, siempre nos interesa relacionarnos con la arquitectura vernácula, digamos, ¿no? Estos son los edificios que uno puede encontrar en la zona. Son casas, no son casas indianas, pero sí que son casas a medio camino en esta burguesía productiva local con un cierto bienestar. Y esta gran terraza mirando a sur normalmente era algo que queríamos incorporar con un lenguaje más contemporáneo, obviamente. Y en ese sentido aprovechar para respetar uno de los pinos más grandes que había en el lugar e incorporarlo en la terraza. El terreno tiene una pendiente considerable
Por lo tanto, y también por requisitos, digamos, de programa, teníamos que aprovechar el espacio abajo. Decidimos hacer esta estructura de hormigón con contacto en el suelo y a partir de ahí la madera, pero esta estructura exterior que sea una estructura totalmente exenta de hormigón arenado. Hormigón arenado que se aproxima a las texturas naturales y entendiendo también el corcho como material que permite ciertas licencias, pero sobre todo hay que tenerle mucho respeto porque si se le acumula el agua, cualquier punto que se le acumule el agua al corcho, el corcho se deshace. Si el corcho se moja y se seca, no hay ningún problema. Pero a la que haces un detalle constructivo que se empasta con otro material, se te deshace. Como sabéis, el corcho es la pela del alcornoque y el grosor de esta piel es el diámetro de los tapones de las botellas y con todos los restos se muelen y a alta temperatura y alta presión se generan estas planchas de aislante que no tienen ningún aditivo. El aglomerado es la propia resina que suelta el corcho cuando las comprimen y las calientan. O sea que es corcho puro, digamos, ¿no? Nuestra primera relación con el corcho fue para unos stands de zapatos para Pedro García, que ellos incorporan el corcho en su producción y hicimos estos stands para unas ferias en Milán, que además, bueno, aprovechamos para trabajar toda esta, digamos, orfebrería del plegado de los hierros, que como hemos visto hoy con Carlos, que me ha llevado al museo en Santiago de Compostela, bueno, por estos lindes se entiende muy bien este trabajo del plegado del acero y cómo el acero, bueno, es infinitas las posibilidades que nos pueden dar estos encuentros, ¿no? Con el hormigón está claro, pero al corcho no lo podíamos tocar. Por lo tanto, esta estructura es una estructura exenta. Como veis aquí, no toca la pared. Hay 3 centímetros detrás de la estructura de hormigón y el agua por la fachada corre y no se acumula. Las dos casas intentamos al máximo adaptarlas a la topografía y evitar los espacios de circulación, que todo fueran secuencias de habitaciones, de una habitación a la otra habitación, y que las habitaciones de dormir sean algo más que un dormitorio. Son estancias, por eso incorporamos estas ventanas que se convierten en mesas o lugares extras para poder tener lugares de estar durante el día en las habitaciones. Y la secuencia, sobre todo, es este lugar central de encuentro entre las dos familias, un lugar de agua también en la parte superior, y la casa principal con esta secuencia de diferentes alturas en estos espacios, desde el terreno hacia el exterior con vistas. Incorporamos masa en el suelo con baldosas cerámicas que responden también a esta secuencia de diferentes espacios. La madera expuesta, esto es pino del País Vasco. Y una vez más, estos espacios domésticos, estas transiciones entre un lugar y otro, donde, digamos, la vajilla puede estar a caballo, entre medio, desde la lavavajillas se carga la vajilla y desde aquí se pueden servir las mesas interiores y exteriores. El alféizar se ensancha en este sentido hacia el interior y la ventana se convierte en una mesa. Y importamos de Estados Unidos unas ventanas que en aquel momento por el cambio del dólar eran muy económicas, o sea que al final sí que tenemos una voluntad de trabajar con productos locales, pero también estamos atentos a diferentes posibilidades. Y estas ventanas de una gran fábrica americana
que se llama Marvin, que viene a ser como un SEAT. Tampoco es que sea un producto de gran lujo, pero que tiene unos sistemas muy claros para abatir hacia afuera grandes ventanales que te permiten la entrada de la brisa justo en el plano de la mesa. Guillotinas también, de la misma marca, propiciando una vez más esos pasaplatos entre la cocina y este espacio exterior. Y la casa más pequeña que se abre hacia un rincón excavado en el bosque, con una secuencia de pisos intermedios que terminan en esta habitación también con una mesa extendida, vistas al mar, y en el punto más alto el lugar de agua, que es como también una especie de abrevadero, que es simplemente poner una pieza en el lugar, lo mínimo. Y este corcho, que lo importante era conseguir un despiece que no interfiriera con la variedad y la diversidad de proporciones de huecos, que siempre es la misma ventana repetida, esta, pero que desarrollamos esta pieza en L para las esquinas para evitar ver el grosor del corcho. Son 2 capas de corcho, la capa exterior son 5 centímetros, pero pensábamos que igual si veíamos los 5 centímetros esto se nos podía empezar a mover o a pelar y no daba la sensación realmente de un cubo de corcho. Por lo tanto, las planchas de corcho vienen de 1 por 50 y tú puedes pedir el grosor que quieras. Entonces pedimos unas planchas de 1 por 50 por 25, las cortamos por la mitad y de aquí sacamos la L. Del resto, hacíamos planchas de unos 20 centímetros, que son estas rayadas, que como veis aquí, estas rayadas las usamos, las L's para las esquinas, y después de la plancha de 50 por 1 metro partida por la mitad, que te da tiras de 25, son las blancas, y todas estas rojas que se tenían que cortar in situ, para conseguir estas líneas continuas de corcho de arriba abajo, que entendemos que es lo que le da esa, no perfección, pero esa naturalidad a la fachada. Que si no, esto se pierde. Obviamente, los cortes horizontales sí que eran libres, pero evitar tener aquí en las esquinas el grosor del corcho. La primera capa de corcho, en total son 10 centímetros de corcho. La primera capa de corcho conseguimos que nos la pusieran en fábrica y ya venía incorporada mecánicamente a la madera, aunque uno no es consciente, pero esto hace que haya menos espacio en el camión, porque el corcho ocupa lugar. Entonces tienes un camión más, que hay que contar dentro del presupuesto. Pero ese camión más era mucho más barato que poner todo este corcho en obra. O sea que las piezas vienen y en este sentido era una manera de en 2 semanas construir las 2 casas respetando los árboles existentes, pero necesitando una grúa mayor para subir encima de los árboles y bajar. O sea que tiene su complejidad. Y aquí veis la doble capa de corcho, la cubierta también es con 10 centímetros de corcho y una cubierta de madera pintada con una lámina de una pintura a bases de siliconas con malla y este elemento girado 45 grados de alerce que hace de goterón perimetral de toda la casa para proteger el corcho. Y como veis aquí, las ventanas se abren hacia afuera con un sistema de manivela y las puedes fijar en la posición que quieres. Esto es lo que nos permitía tener el aire constantemente pasando dentro de la casa en verano, sin necesidad de ningún tipo de aire acondicionado y evitando los golpes de aire. Aquí veis estas ventanas. Pero lo más increíble de estas ventanas es que se abren así, pero las puedes desconectar, las giras totalmente y desde dentro limpias los vidrios. O sea que nos interesa muchísimo estos pequeños elementos de la tecnología que hacen
posibles el mantenimiento de la arquitectura. Y en el espacio más recogido de la casa y comunitario incorporamos esta ventana habitable, que en este caso, yendo más allá de la propuesta del Hotel Aire, se puede abrir y entra la brisa y es el lugar perfecto para dormir una siesta en verano, ¿no? O sea que este deseo de que llegue el verano para poder usar ese espacio es también algo que nos interesa fomentar. La primera vez que planteamos estos espacios habitables fue en el Hotel Aire. En este caso teníamos que responder a un cierzo, un viento del norte constante, por lo tanto eran cristales fijos, pero sí que era un espacio intermedio, sobre todo para las personas más urbanitas, de poder habitar el campo sin tener que sufrir las inclemencias del campo. Yo creo que eso ha sido el éxito que ha tenido el hotel, ¿no? Que uno se siente que está en la naturaleza, pero no, estás en una máquina que es casi una nave espacial, pero que te hace sentir abrigado y que estás conectado, digamos, con el mundo, bueno, sin más, y que entonces en esta casa tiene un carácter aún más doméstico y aún más de mueble que te acoge al ser este espacio de madera. Este espacio de madera, como os imagináis, bueno, los clientes nos lo piden. Es algo que dicen, bueno, me quiero hacer una casa y me gustaría tener estos elementos. Hay veces que tenemos que trabajar mucho para conseguir que el cliente entienda que en ese proyecto no hace falta, no es necesario. Pero hay otras veces que aceptamos porque creemos que puede ser importante. Y en esta casa en Arteaga incorporamos también estas ventanas. Una casa aquí en Arteaga, cerca de Guernica, en los humedales del Urdaibai, una zona increíble. La salida del río Mundaka. Y muy cerca de los límites de estos humedales, aquí, una casa que responde a la forma, digamos, de la calle, mirando a sur, mirando a este cementerio y a este robredal. Un terreno en pendiente que con las lluvias se llega a anegar de agua. Por lo tanto, pensamos que la casa se tiene que levantar, que no toque el suelo, que responda a la tipología también del lugar, pero sobre todo que responde al fuerte régimen de lluvias, y construida íntegramente en madera. Madera, corcho y piedra, y vidrio. Los clientes nos piden que sea una casa pasiva, que responda a los estándares y que tenga el sello del Passive House. Trabajamos en ello. Como veis, las orientaciones solares es lo más importante. No renunciamos a un volumen alargado con mucha fachada, aunque para los estándares de casas pasivas lo mejor es, obviamente, compactar todo, pero queremos tener espacios que miren a lado y lado. Y una casa que se despliega con unos espacios de mayor tamaño, un lugar de llegada, este gran umbral de llegada, y unos espacios de menor tamaño. En total, 43 estancias tiene la casa. Levantamos la casa, eso lo teníamos claro, a 2 aguas, y esta secuencia de 42 estancias que se vayan complementando. Estancias comunitarias con estancias individuales, el fuego en el interior y en el exterior, y aprovechar la mayor altura en la parte central para darle más riqueza a los espacios de noche. Y como veis, es una secuencia de la misma sección con variaciones de grandes espacios cubiertos al exterior, de relación de la cocina con estos espacios exteriores, espacios de acceso, este gran Atari o umbral de llegada que incorpora el auto, incorpora el coche
y propicia un espacio comunitario en su parte superior. Y las estancias, sobre todo de los niños, que es un fragmento de muchas habitaciones. Y todos los baños también mirando hacia el exterior, los lugares de agua. Esta llegada, este atari, que le llaman en la casona vasca, que es este lugar de trabajo, de acceso, que lo interpretamos en esta parte cóncava del edificio. Como veis, la recogida de agua se hace toda a nivel de suelo y evitamos tener el canalón y propiciamos también la cortina de lluvia que enfatiza también esa condición del clima. O sea, cuando llueve tienes la presencia constante del agua cayendo y como la casa está elevada, el salpicado del agua no mancha la fachada. Hay esta tridimensionalidad de la casa que estudiamos a fondo. Y sobre todo la idea de la casa es esta secuencia de espacios mayores, comunes, que pueden cambiar su función. Esto puede ser el comedor, o el comedor puede estar aquí. La cocina como lugar central que se abre hacia esta terraza exterior. Una secuencia de llegada. La subida a este espacio comunitario exterior, que es un lugar más de audiovisual. Y después toda esta secuencia sobre todo de esta cocina abierta que se abre completamente a las vistas de los viñedos a norte, en esta ventana, y a este gran espacio cubierto donde se puede incorporar una gran mesa para celebrar, y que al ser una casa pasiva, no sé si sabéis que lo importante de las casas pasivas es que no hayan filtraciones de aire. Como máximo, todas las filtraciones de aire de la casa tienen que ser como una moneda. O sea, que la casa tiene que ser súper hermética. El problema que teníamos es que no existen correderas que se puedan abrir completamente y que cumplan con esta hermeticidad. Por lo tanto, sabíamos que esta corredera nos iba a penalizar. Por lo tanto, todo el resto de la casa tenía que ser súper hermético, porque por aquí es por el único lugar donde nos podía entrar el aire, pero aquí es donde como arquitectos nunca renunciamos a que esto pudiera ser una posibilidad. Se tiene que poder abrir y tenemos que poder tener un lugar que la casa integre el interior y el exterior. O sea que hay que tener también siempre esa resistencia. Este espacio de transición entre adentro afuera, la protección solar, muy importante, por lo tanto es una casa pasiva, con una recirculación de aire en el interior, mecánica, que hace que el aire siempre se renueve y no pierda la temperatura del aire, pero hay que estar activamente, al menos 2 o 3 veces al año, controlando la incidencia solar en el interior para que no se sobrecaliente la casa. Estas dobles paredes con puertas correderas también hacían que puedes cerrar la parte de la cocina cuando abres para no perder esa carga si no quieres. Y una vez más incorporando estos espacios más íntimos dentro de lo comunitario, que hoy en día pues, nos pasa en todas las familias. Estamos comiendo, pero el niño tiene la tentación de abrir su pantalla y aislarse, pues al menos que se pueda aislar al lado de la familia y que siga habiendo contacto visual y cada uno pueda tener su intimidad dentro del grupo. No sé si es una quimera lo que estoy diciendo, pero creemos que esta arquitectura lo puede posibilitar, esta idea de tener espacios íntimos al lado de los espacios comunitarios. Y como veis, grandes oberturas, que por contra, estos son grandes cristales fijos para evitar al máximo la filtración de aire,
y que son cortes en la madera con el cristal mayor que la madera y podemos ver el corte de la madera expuesto. Incluso las ventanas que se abren para poder ventilar a la noche y refrescar la casa son del mismo tamaño que la ventana exterior. Aquí veis que permiten ventilar. Esta ventana habitable incorpora protección solar exterior, que esto no lo habíamos hecho nunca. Son cristales fijos, pero en este caso con protección solar exterior para evitar el sobrecalentamiento en verano. Y todo el detalle con cuidado que requiere para conseguir esta estanqueidad. Son ventanas con triples gomas, que en este caso planteamos el cristal triple y la cara exterior del cristal sobre la madera, para proteger también la madera. Y siempre el hueco es del mismo tamaño que el vidrio, y desde el interior se percibe siempre el hueco en la madera y el paisaje. Todo esto requiere dibujos y dibujos y dibujos para acabar de afinar y siempre tener controlada la gota de agua, que no se nos meta dentro. Y aquí podéis ver la evolución que va teniendo la arquitectura para atender a estos requerimientos climáticos. Cada vez se nos va haciendo más gruesa esta piel para conseguir tener una demanda energética menor. Fijaros los 10 centímetros de corcho y el grosor de corcho que tiene esta casa en el inferior, en la parte inferior, evitando el canalón y recogiendo el agua en la parte inferior. Y luego siempre teniendo en cuenta que si la idea es tener una cocina abierta, la cocina requiere de todos unos espacios de uso cotidiano más sucios, más desordenados, que tienen que estar a mano. Por lo tanto, en la secuencia de habitaciones principales también hay una segunda secuencia de armarios para zapatos, de lavanderías y de almacenado de todos estos cachivaches que tenemos, ¿no? Cómo tener a mano todas estas máquinas sin tener la presencia de ellas en el lugar más representativo de la casa, que es este espacio donde al final, cuando tenemos gente que nos visita, es donde se abren las botellas de vino, en este caso, y se está alrededor de todos estos lugares, ¿no? Y hacia la parte más de, no diría de noche, sino de espacios más íntimos, siempre teniendo en cuenta, no sé si habéis tenido este libro en vuestras manos, pero os recomiendo que lo tengáis en algún momento, estos patrones que proponen Christopher Alexander y su equipo, que son como muy, muy clarificadores, ¿no? Por ejemplo, ¿sabéis? Los patrones creo que llegan a 400 patrones y cada uno tiene un concepto. El patrón 143 es esta idea de bed cluster. Los textos son muy reveladores y son muy claros, pero sobre todo es que seamos conscientes de la diferencia. No es lo mismo tener 3 camas en una gran habitación que tener un pasillo y 3 mini habitaciones, o tener estos 3 nichos compartiendo un espacio intermedio, ¿no? O la idea de que los pasillos, si son necesarios, se entiendan como una secuencia de pequeñas habitaciones y que estas pequeñas habitaciones sean lo más parecido a un lugar, digamos, confortable, no tanto una zona de paso. Y esto es lo que proponemos en toda esta secuencia de espacios para los niños, en este caso son 2 niños, con unos espacios más de lectura hacia el patio, el acceso, unos baños compartidos,
unos lugares para la ropa y otros lugares para dormir con diferentes posibilidades. Esta secuencia, este es el corredor, el espacio al lado de la ventana, un espacio para dormir arriba, un espacio para dormir abajo, un espacio para dormir en la ventana. Todo construido con madera de alerce y con pinturas al silicato para no, digamos, empalagar con tanta madera. Y estas ventanas proyectantes también para estos espacios intermedios. Y lo que es importante es la mesa del desorden. En una casa entendemos que en esta transición entre un edificio y el otro pueda aparecer una mesa que siempre pueda estar desordenada y que no haya que estar ordenándola y que puedan pasar infinidad de cosas en ella. Es en esta transición entre la parte más privada de la casa y esta es parte comunitaria de gimnasia, bicicletas, invitados o abuelos o los niños cuando empiecen a emanciparse o incluso para poder alquilar para gente que venga a pasar unos días en el Urdaibai. Y la parte más privada, esta idea del couple's realm, el espacio para la pareja, que tiene que estar diferenciado del espacio de los niños, pero comunicado, y esta secuencia de el dormir, el vestirse y el lavarse. ¿Cuál es esa secuencia correcta, digamos, ¿no? La habitación mira a un patio encerrado para tener privacidad y el espacio de agua también se abre a ese patio. Y esta es parte que es como un anexo a la casa o un edificio más independiente. También trabajando en este caso con la empresa de la madera para conseguir estas plataformas, poniendo la madera a contrasentido, pero estabilizándola y evitando que una madera plana al final empiece a deformarse y pierda la planeidad de este espacio. Todos estos elementos y la fachada están realizados con pino acetilado. Esto es lo único que no viene del País Vasco, que es una patente holandesa que se llama Acoya, que acetilizan la madera y consiguen que esta madera sea absolutamente estable y tiene deformaciones de menos de 1 milímetro. Por eso se puede usar sobre todo también en la cubierta, que está realizada con la misma madera. Y bueno, conseguir estos elementos de acero que aunan todas estas piezas y nos generan esta superficie ligera que enfatiza, digamos, la ligereza de la casa por encima. Y finalmente, pues este lugar más de gimnasio para la familia y una habitación extra. Y esta idea de elevar la casa. Cuando elevamos la casa, el primer referente que nos viene a la mente, obviamente, es la casa Farnsworth de Mies, pensada en acero. En los primeros croquis la planteábamos quizá con unos micropilotis de acero para elevar la casa, que la madera no toque, pero una vez más, las referencias culturales siempre son que la piedra es la que asume el contacto con el agua y eleva la madera. Por lo tanto, ¿por qué no trabajar todo este contacto con el suelo
con piedra, practicando unas excavaciones en la arcilla hasta encontrar el suelo resistente y llenándolas de balastro, con 0 hormigón. No utilizamos nada de hormigón para la realización de la casa. Y las piedras vienen de la cantera de Marquina, que está a 40 kilómetros del lugar. Un buen agujero en la montaña, con la idea de que qué hay que hacer, ¿no?, con estos elementos productivos. Están en producción, es más económico que hacer unas bases de hormigón, en este caso, que primero cuando pedimos presupuesto nos dieron unos precios elevadísimos porque no nos entendían y nos daban precio para unas piezas perfectas de madera, de piedra. Nosotros le decíamos que no hacía falta, o sea que si vienen rotas no hay ningún problema, porque eso va a estar en la base del edificio. Haciendo estos lechos de balastro, 0 hormigón, y encima de este balastro, que es lo que se utiliza para las vías del tren, las grandes piedras. Cuando nosotros le propusimos esto a los clientes, claro, la primera reacción fue: hay un contacto cultural muy fuerte con la piedra, adelante con la piedra, pero ¿cuál es el coste de esta piedra? Como os he dicho, trabajando bien con la cantera resultó ser más económico, y como veis también hay una, digamos, afección. Aquí veis al propietario colocando sus propias piedras. Hay ese momento de trabajar con la piedra, que es un elemento como muy cultural, ¿no? Una nueva tecnología que te permite colocar la piedra al centímetro, donde quieres. Esta instalación de piedras, aquí veis una figura humana que tiene una dimensión muy grande la casa, cuando ves la figura humana al lado de las piedras. Pero esto es algo que también pasa con la casa Farnsworth. Esta persona mide 1,80 m. Y fijaros cuando pones una persona al lado de una casa elevada, lo grande que se ve la casa. Que siempre cuando pensamos en la casa Farnsworth es una casita. Pero no, es una casa. O sea que hay como un cambio de dimensión al elevar estos edificios. Y el sistema, pues lo mismo que aprendimos en Galicia. La madera, en este caso también contralaminados de castaño, no puede tocar la piedra, tiene que estar elevada. Los elementos estos de anclaje son los que nos permiten conseguir la planeidad perfecta al milímetro desde una punta a la otra de la casa, y sobre estas vigas el CLT con el aislante de corcho en el inferior que queda expuesto. Y el corte, que para nosotros era uno de los elementos principales de la casa, dejarlo completamente visto. Entendíamos que esto venía ya por el mecanizado, pero no es así, porque el mecanizado es un mecanizado muy vasto y aquí requiere un trabajo luego de este mecanizado. Y estas maderas que veis aquí son simplemente para ayudar a la colocación de esos grandes cristales, como veis, tan pesados, que hay que atornillarlos, y la madera nos servía para que ellos no tengan que pensar, simplemente ajustan el acero a la madera y lo atornillan. Y la madera, en este caso también es de unos bosques próximos, el alerce, que como sabéis es la única conífera de hoja caduca. Son estos bosques de alerce de 60 años que los había plantado el abuelo del propietario y que ahora se vuelven a replantar, y que supongo que sus nietos podrán hacerse una casa con la madera que plantó su abuelo. Y yo creo que con esto voy a terminar, porque si no nos vamos a alargar mucho. Pero entender que la madera es un elemento vivo que se oxida. En este caso es una madera que está tratada, acetilada, que huele a vinagre porque después del proceso se genera una sustancia parecida al vinagre, pero que
con el tiempo se va a oscurecer y se va a poner de color negro, igual que el hormigón, ¿no? En este caso lo que hicimos fue darle una primera mano de pintura al silicato para aproximarlo a este color y que entonces en la oxidación de la madera no se entienda como un deterioro de la madera, sino que es una característica intrínseca de ella. Y esta conexión de la madera y la piedra, bueno, que resume un poco nuestra intención de entender el contexto, entender los materiales que tenemos, la disponibilidad que existe y con ello intentar sacar el máximo de estos momentos memorables, querría decir yo, que tenemos que propiciar en la arquitectura. Muchas gracias. Ha sido intenso y tal. Yo no sé si quieres que alguien haga alguna pregunta rápida o nos vamos a comer. Mucha gente se ha ido ya para poder comer, pero si tenéis alguna pregunta muy rápida y Emiliano quiere contestarla muy rápido. Sí. Es una pregunta que tengo más trabajo con el CLT. ¿Tenéis como mucho contacto con la fábrica? Porque como vienen todos ya cortados con los huecos y todo eso, ¿cómo es el proceso de trabajo? Si eso os implica trabajar mucho más con el ordenador y perder más tiempo en eso, después de darlo a la hora de la obra, o como... Sí. Eso es lo más importante, por eso trabajamos mucho con esta fábrica en Euskadi, porque hay un diálogo directo con los técnicos de la fábrica. Cuando hay exportación de CLT de una fábrica del norte de Europa, es más complicado, porque vienen las maderas a España y en algún lugar de España se mecanizan. Pero en esta fábrica ellos fabrican y mecanizan. Entonces, el diseño cambia. Tú dibujas todo en ordenador, se lo mandas a ellos y ellos lo vuelven a dibujar con su software. Y entonces luego nos envían esos documentos y nosotros los revisamos todo. Pero realmente se genera, o sea, hay un momento que la casa está toda dibujada y aquí no lo he mostrado, y eso es muy bonito, los planos que ellos generan, que utilizan los colores que los profesores de arquitectura no nos gusta en AutoCAD, porque utilizan todos esos colores horribles. Bueno, Radic usa esos colores horribles. Bueno, pues yo creo que eso que llamamos horribles tenemos que empezar a incorporarlo, porque la claridad de esos documentos, y es una pena que no lo he traído, son tremendos. Además son unos planos que ellos hacen en DIN A2, los plastifican y los llevan a la obra y tienen plano por las dos caras, para que no se les moje, porque normalmente llueven las obras. Entonces tienen esos paneles de plástico que está todo clarísimo para el montaje. Entonces nuestro trabajo en ese caso es, cuando ellos generan esos documentos antes de manufacturar, hay que revisarlo todo. Pero son gente increíble, son gente muy capaz. O sea, son unos técnicos que realmente ven la tridimensionalidad y el detalle, porque piensa que en los dibujos ellos hacen en el mecanizado hasta los agujeros para los tornillos. O sea, luego en el montaje están ya los agujeros hechos y el operador solo mete tornillos. Está todo hecho. Habéis visto en esta casa, las instalaciones eléctricas son por superficie, pero tú también puedes mecanizar, si quieres, todo el elemento de instalación eléctrica. O sea que eso requiere todo un control de obra, que es el conflicto que yo tengo con los aparejadores ahora, porque el trabajo del aparejador se hace en el ordenador antes de la ejecución y el aparejador por ley tiene que estar en obra y en estas obras no hace nada. Entonces, ¿cómo los aparejadores pueden entrar en ese proceso y asimilar esa complejidad? Eso es lo que nos está costando adaptar. Y no digo que los aparejadores no sean capaces, porque muchos de estos técnicos que están en estas empresas son aparejadores. O sea que es una predisposición a cambiar la manera de hacer el control de ejecución.
¿Alguna cosa más? Tienes hambre, ¿eh? Ah, sí, no. Por el inicio, que empezabas, bueno, desde hace más años en el Hotel del Aire, que es casi la prefabricación metálica, ¿no? Casi de paneles de obra, bueno, de obra no, más vulgares. Y esto que estás indicando ahora de la absoluta indicación de todos los planos de montaje que ahora hay en la madera, antes tradicionalmente ya era en la construcción metálica. Y ahora vosotros que empezasteis en el metal, el hormigón, y ahora pasa la madera, ¿volveréis a hacer cosas de metal? ¿Es posible ser Passive House con metal? ¿Es posible volver a no desdeñar la construcción metálica con su ligereza y demás? Sí, sí. Poder hacer todo que sea suficientemente aislado, Sí, sí. eficaz, vulnerable al agua, todo lo que quieras. ¿O es una moda que ahora nos avasalla a todos? Una buena moda, por otra parte, la madera. No, sí, claro. No, absolutamente. Se puede hacer con elementos ligeros metálicos y hay empresas que construyen todo lo que es el balloon frame en metal y para conseguir una vivienda pasiva el material que tú utilizas no es relevante. Lo que sí que es relevante en el material es la cantidad de CO2 embebida en la obra que esto conlleva. O sea, cuando construimos en madera, esta madera ha estado produciendo oxígeno durante 60 años. ¿Qué pasa? La cortamos. La madera cuando se quema o se pudre emite CO2. Si nosotros la usamos para construir, estamos encapsulando ese CO2, lo estamos reteniendo. Por lo tanto, empezamos un proceso de construcción que es positivo en oxígeno. Cuando tú construyes con hormigón o con acero, ya tienes un montón de CO2 generado para tener esa materia prima. En cambio, esta materia prima ha generado oxígeno en vez de CO2. Esa es la diferencia. Pero eso no tiene que ver con que tengas un certificado Passive House, que Passive House quiere decir que la casa es muy estanca, tiene una renovación de aire mecánica y esta renovación de aire tiene un intercambiador de calor que cuando el aire viciado sale para afuera, la máquina le coge el calor y se lo pone al aire fresco que entra. Entonces siempre tenemos aire fresco, pero no perdemos la energía. Eso es lo que hace la máquina. Y para eso necesitas no tener filtraciones de aire. La casa es estanca, pero está continuamente renovando el aire. Entonces tiene muy poco consumo de energía. Una cosa, la obsesión del número cuantificable de oxígeno, balances, CO2, etc., parece que va en contra de los romanos, haciéndose una cosa de broma, ¿no? No. El romano hacía el puente y decía, durará lo que duren los tiempos, ¿no? Esa vocación de permanencia en la arquitectura que a veces es buena y otras veces es mala, menuda castaña hizo fulanito o fulanita, ¿por qué ahora esa vinculación inconsciente del número y de la norma impide la utilización de que algo que sí sale en negativo en oxígeno, como acabas de decir, el hormigón, una chapa de aluminio? Sin embargo, esta madera, por muy duradera que sea, es menos duradera y requiere más tratamientos inevitables. El acetileno hay que calentar, gastar energía en ello, pero una chapa de aluminio viene a durar casi toda la vida. Y una chapa de acero inoxidable, casi toda la vida, de inoxidable, ¿ves? Y un hormigón bien hecho dura tanto como un granito en el puente de Alcántara. Entonces, esa es la cosa que me pregunto. Pero la madera dura más que el hormigón, ¿eh? No, sí, porque el hormigón depende del acero. Y el acero, si tiene filtraciones de agua, no dura tanto. La madera, si está bien protegida del agua, hay edificios de madera tan antiguos o más que los edificios de piedra. O sea que en eso, bueno, ese es un tema cultural que creo que tenemos que cambiar. Pero sobre todo el aluminio es el que más energía embebida tiene. Eso sí que hay que ser conscientes. O sea que es el elemento más estable, pero es el que necesita más energía para su producción.
Y no, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la arquitectura romana, los romanos aceptaban que si había que pasar frío, pasaban frío. Pero hoy en día, si tú haces una casa que no tiene, digamos, los requerimientos que tiene que tener, la gente lo que hace es darle a la calefacción. Y eso consume y genera CO2, ¿no? Por eso la intención es conseguir al mínimo los requerimientos de calefacción. O sea, bajar al mínimo esa necesidad para calentar el aire. Mucho aislante, evitar sobrecalentamientos y conseguir estas temperaturas más estables. Pero nosotros accedimos a hacer este Passive House por las condiciones de clima que tiene el País Vasco, que son muy extremas. Pero yo en Cataluña no haría nunca un Passive House. Entiendo que es mucho más una idea de inercia térmica y ventilación. Eso sí que lo tengo claro. Ya por último, la obsesión de dárselo todo comido al usuario, como si fuera una máquina perfecta, que como tenga más aire del debido te llama la atención, y un cierto escandinavo, noruego, que cuando tiene frío pone una manta y disfruta del frescor del viento boreal. No lo sé. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo te diría? Pero es... Por ejemplo, esta casa, yo creo que a lo mejor no haría falta hacer una casa tan grande tampoco, ¿no? O sea, podríamos empezar por ahí. Pero al final no somos nosotros lo que decidimos, ¿no? Eso es el cliente que tiene unas necesidades, ya sean de representación, de lo que fuera. Por lo tanto, cuando empiezas a generar estos volúmenes, el código técnico te dice que todos esos volúmenes van a necesitar unos requerimientos climáticos muy grandes. Y para cumplir con el código técnico, la única manera es restringir estos consumos y es incorporar todos estos aislantes y estos controles pasivos. O sea que al final, para cumplir la norma y evitar el consumo de energía, pensemos que la nueva ley, que es el... La tengo por aquí. La ley, la 7/2021 de cambio climático, una ley española, que en principio, en el año 2050, todos los edificios que hagamos tienen que ser cero CO2 embebido en los materiales y cero consumo. Esas son las restricciones que nosotros mismos nos estamos poniendo. He terminado con este proyecto, pero os iba a enseñar otro proyecto, pero ya era demasiado, de unas viviendas sociales que estamos haciendo en el país, en Mallorca, que el organismo oficial de vivienda de Mallorca, el IVABI, está aplicando ya esa norma en las viviendas de hoy en día. Y lo que estamos haciendo son edificios, en este caso de cerámica, que tienen que ser producidos por fábricas que utilicen energías renovables de la isla y que tengan cero o el mínimo CO2 embebido en su producción. Y las viviendas están diseñadas para no tener calefacción, cero calefacción. Son totalmente pasivas en el sentido de que la arquitectura es la que le da el confort. O sea que estoy de acuerdo contigo, pero eso es un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer. Y bueno, hay pocos organismos que realmente se lo tomen en serio y hace falta personajes, como en este caso el Carlos Ulivé, que yo creo que lo tendríais que traer aquí y que os explique todo eso que está haciendo, porque es una persona que está realmente haciendo intermediario entre lo que los políticos firman sin ser conscientes de lo que eso cuesta y entonces adaptándose a la necesidad real y a la disponibilidad real que tenemos hoy en día para hacerlo. Pero si no hay mecanismos y organismos que empiecen, no vamos a llegar nunca. Pero es posible. Este edificio que estamos haciendo no tiene calefacción. Viviendas para ancianos sin calefacción, con todo materiales que tienen el mínimo de consumo de CO2 para su producción.
sea que esto, como no os lo he podido explicar yo, que os lo explique Carlos. No este Carlos, ni los otros dos Carlos, sino el Carlos Ulibe. Pero bueno, yo como arquitecto creo que todo esto lo tenemos que incorporar en nuestro diseño. No podemos seguir diseñando sin conciencia de lo que consumen nuestros edificios y lo que consumen esos materiales para ser producidos. Ahora sí que nos vamos.